reducción de choques es un tema que hace mucho tiempo que no tocaba, lo revisé. No hay cosas demasiado nuevas en reducción de choques, pero como la mayoría de la audiencia es cardiólogos, vamos a hablar del origen, de dónde viene esta charla y los cambios que se hicieron en la programación hace poco más de 10 años. Ninguna duda que los desfibriladores salvan vidas y cuando el paciente tiene la arritmia es capaz de generar una detección. El desfibrilador cuenta palitos, no ve otra cosa que palitos, dice, bueno, si tengo tantos palitos que les programé, esto es una arritmia y a la arritmia la voy a tratar con lo que yo digo, ATP o choque, y de esa manera da su terapia. Entonces, de alguna manera es muy importante cómo programamos el desfibrilador. Están lo que llamamos las zonas de taquicardia, de fibrilación ventricular y también la taquicardia rápida en el caso de Medtronic o TB1 o TB2 en el resto. Y de esa manera tenemos los intervalos de detección. Le decimos cuántos palitos tiene que contar. Fíjense ustedes acá. En el caso de la taquicardia ventricular, con 16 palitos, esto es una taquicardia ventricular. ¿Entre qué frecuencia? Entre 167 y 188. Y la fibrilación ventricular, fíjense, por encima de 188 latidos, dice 18 de 24 eventos. Esto es porque muchas veces la fibrilación ventricular es un hecho probabilístico que la detectemos porque los rotores a veces son tan pequeños que puede perder algún palito mientras está contando. Entonces, Medtronic, otras empresas no, lo pone como algo probabilístico y no un número absoluto. Esto es crucial en la programación de los desfibriladores y esto es lo que ha cambiado en los últimos 10 años. Después le decimos qué terapia le vamos a hacer. En este caso, la primera terapia será un ATP y el resto son cardioversiones o desfibrilaciones. Estas son las 6 terapias que le podemos aplicar en cada zona que programemos en el desfibrilador. Los choques, ninguna duda que salvan vidas, pero no están exentas de complicaciones. Hay un precio que pagar. Sabemos que el dolor de los choques genera trastornos de ansiedad, trastornos psicológicos a los pacientes. Además, enferma a los pacientes, genera disfunción, queda atontamiento, hay aumento de absolutamente todos los marcadores. Así que hay que tener en cuenta que las terapias estas no son gratis, y más si son inadecuadas. La pregunta es, ¿qué tan frecuentes son los choques en los desfibriladores? Fíjense que en los primeros casos había un montón de choques, eran altísimos, tanto choques totales como apropiados e inapropiados. En la medida que la tecnología fue mejorando, fíjense ya en el 2008 cómo ha disminuido el número de choques tanto apropiados como no apropiados. Esto ninguna duda tiene que ver con la tecnología y con las mejoras en la programación. Podemos decir que la mayoría de los choques se dan por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, pero hay un grupo de choques, esto se vio en el estudio Pain Free, no, es un estudio del SCADHEFT, que pueden ser taquicardias supraventriculares, 20% mal detectadas como ventriculares, y después hay alteraciones de sobresensado o artefactos, ruidos del cable, un 12%, y también puede haber choques por taquicardias ventriculares no sostenidas. Podemos decir que estas son las diferentes causas. Fíjense que en las taquicardias ventriculares hay una gran proporción que pueden ser plausibles de reversión por estimulación antitaquicardia. De alguna manera podemos decir que los choques apropiados son solamente una porción de estas taquicardias ventriculares y fibrilaciones ventriculares. Muchos de estos choques pueden ser evitados mediante ATP y las taquisupras y los sobresensados son
las terapias inapropiadas. Dichas estas definiciones, vamos a ver cómo avanzamos en esto. Por ejemplo, una taquicardia ventricular rápida que puede ser revertida por ATP, ¿sí? Que es innecesaria o no apropiada. Innecesaria, exactamente. Una ATP no sostenida, innecesaria. Una taquicardia supraventricular, no apropiada, exactamente. Bueno, así sucesivamente. ¿Cómo disminuir la incidencia de complicaciones? Es muy importante cumplir todos los pasos. Primero, el CDI que trae problemas es el que está mal indicado. Ese paciente que no tenía indicación es ese paciente que se complica. Hay que implantarlo bien, respetar mucho el implante y la programación y seguimiento tiene que ser por personal especializado. También la tecnología del dispositivo, los dispositivos más modernos los premium de las marcas generalmente tienen algoritmos que logran hacer esto más fácil y mejor. Podemos decir que la programación adecuada tiene que ver con los ajustes en la detección, ajustes en la discriminación y también el tratamiento antiarrítmico. Vamos a hablar ahora de ajustes de la detección. Sabemos que la mayoría de las taquicardias que el equipo trata son taquicardias ventriculares. Fíjense que fibrilación ventricular es una proporción baja, 10%. Es más o menos lo mismo que veíamos en los estudios de Vallés de Luna en Holter, ¿sí? 10%, aproximadamente en este caso 8%, son por FB, pero el resto son taquicardias ventriculares. Entonces, el estudio Pain Free dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar zonas en las cuales las taquicardias ventriculares y taquicardias ventriculares rápidas, vamos a ver si los ATP logran cortar la arritmia sin generar problemas. Y este estudio revolucionó la forma de programar, porque la gran mayoría de los eventos con taquicardia ventricular pueden ser cortados con ATP, 72%, y muy pocos, o un tercio, menos de un tercio, pueden ser ATP fallidos. Y lo importante es que darle ATP no generó aceleración significativamente a los que le dábamos choque directamente, y tampoco hubo más síncopes asociados, no dio significativa, o sea, no solamente es eficaz, sino demostró ser seguro, ¿sí? Tampoco obviamente mejoró la mortalidad. Y además fue eficaz en todo el rango de frecuencias, de ciclos de taquicardia. O sea, no importa que sea rápida o más lenta, si es una taquicardia ventricular, si hay un ciclo de reentrada, es posible entrar y cortarla con ATP. Nosotros tenemos experiencias en estudios de Chagas que muestran cuáles son los ciclos de la taquicardia. Ya estoy cambiando la voz. Gracias, Richard. Tienen ciclo un poco más largo, ¿sí? Generalmente son un poco más lentas, pero también el ATP es altamente efectivo en la cardiopatía chagásica, prácticamente de la misma manera que en las cardiopatías convencionales. Fíjense, tanto en ciclos cortos con ciclos largos, el ATP fue igualmente eficaz y una proporción bastante parecida a la que le mostré en el estudio PENFI. Después está el arte del electrofisiólogo, ¿sí? Nos ponemos creativos y programamos los CDI de una manera que a veces asusta. Hay electrofisiólogos que son más peligrosos que mono con navaja. Entonces alguien quiso hacer un estudio y decir, bueno, vamos a comparar a los artistas que programan el CDI de una manera sui generis versus un enlatado, a todos hacerle lo mismo. ¿Cómo les parece que les fue mejor? ¿A los artistas o a los que hacen las cosas basadas en la evidencia? Fíjense cómo fueron la programación. El estudio Empiric dice 3 zonas,
una zona de TV de 150 a 200, una TV rápida de 200 a 250 y por encima FB, ¿sí? One Fit All, para todos los pacientes con un intervalo de detección de 18 a 24. En general, los estudios marcan, fíjense, la cantidad de terapias, ¿sí? La proporción de choques fue mucho menor en el grupo Empiric que en el grupo de Target optimizado por los artistas. Así que a partir de ahí empezamos a utilizar todos el estudio Empiric para programar e incluso los dispositivos ya traen una grilla con todos estos estudios cargados de cómo debemos programar a los dispositivos. Así que no innoven demasiado. Lo que sí hacemos los electrofisiólogos es, una vez que esto no funciona o hay un paciente con alguna característica en particular, reprogramamos el dispositivo adecuada a las características arrítmicas de ese paciente. Después nos preguntamos el estudio PREPARE. Sabemos que hay arritmias como TB no sostenidas o taquicardias ventricular lentas que pueden ser posibles de no tratarlas o ser más permisivos, elevar los tiempos de detección. ¿Esto por qué? Porque muchas taquicardias ventriculares no sostenidas se autolimitan y además las taquicardias supraventriculares, por ejemplo las corridas de fibrilación auricular, a veces se autolimitan y pueden ser censadas por el equipo como taquicardias ventriculares. Entonces, aumentar el intervalo de detección en vez de 18 de 24, decir 30 de 40, parece ser una buena, razonándolo, una buena forma de ser menos invasivo, pero no sabemos si esto no produce síncopes en esperar tanto para tratar a los pacientes. Así que este realmente fue un excelente estudio, ¿no? A ver qué le pasó a los pacientes que le programamos de esta manera. Y el resultado es esto: hubo menos choques anuales, 9 versus 17% en forma significativa, ¿sí? Y no hubo síncopes aumentados con respecto al grupo control. Fíjense, tiempo al primer choque, el grupo PREPARE, ¿sí? Fíjense, al año 8.7 versus el control 16%. Realmente tiene mucho menos choques. Y lo que llamó la atención es que también disminuyó la mortalidad, si bien no fue un estudio randomizado, el estudio control, ¿sí? Esto hay que tomarlo con pinzas, pero bueno, evidentemente chocar menos puede hacer menos daño y a partir de ese momento todos empezamos a utilizar el PREPARE. Acá tenemos la comparación de cuál fue cada uno de los aportes en la forma de programar el estudio Pain Free, diciendo que las ATP son fantásticas, el estudio Empiric diciendo no seamos artistas y más o menos pongámosle a todo lo mismo, y después el estudio PREPARE, que se dio principalmente en pacientes de prevención primaria, como es mucho menor la tasa de utilización, dice, bueno, vamos a elevar la zona de detección y ser menos intrusivos. De alguna manera, estamos creando tecnologías que fabrican desfibriladores que no desfibrilen. Traten de desfibrilar lo menos posible. Ese es el arte del desfibrilador, tanto por la industria como la programación. Chocar y tratar de intervenir lo menos posible. Como les dije, todas estas sugerencias de los estudios están incluidas en las decisiones terapéuticas, ¿sí? de los dispositivos. Todos los dispositivos traen una guía donde uno puede cargar los datos clínicos y te da una sugerencia terapéutica en base a estos estudios. Y les sugiero que si tienen dudas los utilicen porque realmente tienen aval científico. Otra cosa que cambió el paradigma es que los equipos cada vez tienen carga más rápida y además hoy por hoy pueden dar ATP, pueden dar terapia antitaquicardia durante la carga. Entonces, de alguna manera, fíjense, esto es según la forma de programación pain free,
¿sí? O Prepare. Fíjense, si un paciente está programado como pain free, 18.7 segundos desde que empezó la arritmia hasta que el paciente es desfibrilado. Y en el estudio Prepare, fíjense, por más que yo elevo mucho el tiempo de la detección, fíjense lo que es el tiempo de la detección en el pain free y en el Prepare. Me tomo el doble o más de tiempo, sin embargo, el tiempo de descarga es prácticamente lo mismo. ¿Cómo logro esto? Porque el ATP y la redetección lo hago durante la carga de los capacitores. De alguna manera, la tecnología apoya para poder ser menos intrusivo, sin embargo, aplicar terapia al mismo tiempo. ¿Sí? Siempre la industria tiene que acompañar estos avances. Bien, el ATP exitoso durante la carga realmente cambió la forma de programar porque ya prácticamente no programamos las Fast TV, ¿sí? Directamente ponemos FB y en la FB le ponemos ATP durante la carga, entonces ya no requiere la programación de las taquicardias ventriculares rápidas. Bien, volviendo a los choques, en este caso vamos a los choques inadecuados. ¿Sí? Con respecto a al sobresensado, las causas son generalmente problemas en el cable y el sobresensado de la onda T. Son los dos principales problemas. Después la emisión electromagnética externa también, pero bueno, por ampliamente es alteraciones del cable y se me fue. Alteración del cable o T-Wave Oversensing, sobresensado onda T. Para la sensibilidad, recuerden ustedes que uno puede modificar la sensibilidad de los dispositivos, pero aumentar la sensibilidad hace de que puede dejar de ver la FB. Entonces, generalmente no es algo que hagamos, que cambiemos demasiado. Sepan que ustedes pueden cambiar también la polaridad. Uno sensa generalmente desde el screw al anillo, pero también puede hacer lo que es el bipolar integrado y a veces ese cambio de vector mejora el sensado general, generalmente si tengo una onda R baja. Después está la alerta de integridad del cable, donde cuando el dispositivo, esto se usa mucho en home monitoring, ¿dónde está Rosita? Cuando el dispositivo sensa que tiene contadores a un ciclo muy corto, antifisiológico, eso no es una arritmia, es un cortocircuito, un cable que tiene conductor roto y que hace, aumenta el intervalo de detección en forma automática, tratando, porque generalmente esos cortocircuitos son de unos pocos segundos y si aumento el intervalo de detección, generalmente no doy choques inadecuados. Y además me envía alertas o sonoras o a través del home monitoring al médico y el médico cita y resuelve el problema del cable roto. La discriminación de la onda T, antes tratábamos de aumentar la sensibilidad tratando de pasarle por arriba la T y no verla, y eso no era posible porque a veces la T es más grande que la R, ¿sí? Pacientes con miocardiopatía hipertrófica, etc. Lo que hizo la industria es decir, quiero ver la onda T y de alguna manera cuando la veo consistentemente a tantos milisegundos del QRS, digo, bueno, este es el QRS y esta es la onda T. De alguna manera, ya no es que no la quiero ver, sino la quiero ver y la quiero discriminar. ¿Sí? Y de esa manera evito el sobresensado de onda T, parámetro que viene prácticamente siempre activado en los desfibriladores actuales. Con respecto al ruido del cable, también los equipos comparan lo que ve la punta de anillo del cable con el campo lejano, entre por ejemplo el coil y la carcasa. De esa manera, si yo tengo ruido en el cable, pero en el campo lejano no tengo sensado, dice esto no es un verdadero QRS, esto es ruido del cable, y de esa manera aborta la aplicación de la terapia y emite las alertas correspondientes. Bueno, después tenemos para las taquisupras, tenemos discriminadores, la estabilidad, para discriminar lo que es la fibrilación auricular de las taquicardias ventriculares, ¿sí? El comienzo brusco, esto para discriminar la taquicardia sinusal en pacientes jóvenes que pueden llegar a una frecuencia, un upper tracking rate más o menos al mismo que las taquicardias ventriculares, entonces estos parámetros me pueden ayudar. Pero ninguna duda
que el que más utilizamos es el PR lógico, que es la comparación, lo mismo que hacemos nosotros con el electrocardiograma, de comparar la aurícula con el ventrículo. Ninguna duda, utilizando todas estas nuevas tecnologías se ha reducido muchísimo el número de choques a valores por debajo del 1%, 1.5% por año. No nos olvidemos también del tratamiento médico para que el paciente no fibrile, hacer la ablación del nódulo AB, ¿sí? Todo eso que disminuye el oversensing de taquiarritmias supraventriculares. Bueno, como conclusión, hay que simplificar la programación para evitar equivocaciones. Es importante apoyarnos también en el técnico que nos viene a dar apoyo técnico para que ellos, ninguna duda que saben los milisegundos mucho mejor que nosotros, que también tenemos que ver equipos de todas las marcas, tenemos que utilizar estos discriminadores y estos algoritmos que nos ayudan a tener una reducción de choques inadecuados. Eso es todo, gracias.